Se va a grabar Ya. ahora. ¿Está listo ya? Sí. Ya. Entonces, el objetivo de la clase de hoy y mañana es conocer y resolver una ecuación cuadrática por medio de la fórmula general. Ya, entonces, lo que vamos a hacer hoy día y mañana es resolver ecuaciones cuadráticas utilizando una fórmula. Nada más que eso. Entonces, usos de la ecuación cuadrática en la vida, ya en la vida cotidiana. En el campo laboral tiene utilidad como por ejemplo en la química, ¿ya? Cinética química, para descubrir la variación en la concentración de reactantes respecto a la concentración de productos en un determinado tiempo, ¿ya? En física, para el movimiento parabólico, ¿ya? También la ecuación cuadrática se usa en el ámbito militar. Lo usan en artillería de cañones para hallar la trayectoria de las balas, ¿ya? En economía también se utiliza bastante, ¿ya? Para producir gráficos, ¿ya? Ahora, gráficos de la ecuación cuadrática la vamos a ver en 2 semanas más, ¿ya? Entonces, la ecuación cuadrática tiene mucha utilidad eh, en la vida cotidiana, ¿ya? Y eso va a depender de la profesión que una persona ejerza, ¿ya? Entonces, si una persona no sabe resolverlas, no estará en la posibilidad de aprender temas superiores, debido a que son la base de las matemáticas. Entonces, las personas que quieran estudiar en una universidad o un instituto y tienen una asignatura de matemáticas, sí o sí van a ver ecuaciones cuadráticas, ¿ya? Así que es importante que lo aprendan. Entonces, ecuación cuadrática. Como se trata de una ecuación, ¿ya? Quiere decir que la expresión posee incógnitas, las cuales tienen valores determinados que logran mantener una igualdad en la expresión. La expresión general de la ecuación cuadrática es ax cuadrado más bx más c igual a 0. Esa es la expresión general de una ecuación cuadrática, ¿ya? La ecuación cuadrática siempre va a estar igual a 0, ¿ya? La ecuación cuadrática siempre tiene que ser igual a 0. Eso está establecido, ¿ya? Hace años, porque así se puede utilizar la fórmula de manera correcta, ¿ya? Entonces tienen que recordar la estructura de una ecuación cuadrática. En la ecuación de segundo grado o cuadrática del tipo ax cuadrado más bx más c igual a 0, la incógnita corresponde a x. Por lo tanto, se debe encontrar valores de x donde se mantiene la igualdad. Entonces, los valores que yo encuentre en esta ecuación, al reemplazarlo acá, me tiene que dar igual a 0. ¿Ya? Así se comprueba si una ecuación, si los resultados de la ecuación cuadrática están correctos, ¿ya? Una ecuación cuadrática posee dos soluciones. Entonces ahora vamos a encontrar dos soluciones que satisfacen la igualdad, las cuales pueden ser encontradas a través de diversos métodos. Entonces, antes de utilizar la fórmula o ver los métodos en cómo se resuelve esta ecuación, primero hay que reconocer los coeficientes numéricos de la ecuación cuadrática, ¿ya? El A, el B y el C son coeficientes. El X, en este caso, sería la variable, ¿ya? El coeficiente A siempre va a acompañar a la variable que esté elevada al cuadrado. En este caso, el X está elevado al cuadrado, por lo tanto, el A acompaña el X cuadrado. El coeficiente B siempre acompaña al X, ¿ya? Y el coeficiente C, el término independiente o libre, es el numerito que está solo, que no lleva letra, ¿ya? Eso es importante que se lo aprendan.
¿ya? Pero que con esto vamos a poder utilizar la fórmula. Entonces, vuelvo a repetir. El coeficiente A siempre acompaña al X cuadrado, ¿yo? O a la variable al cuadrado. El coeficiente B siempre acompaña al X. Y el coeficiente C es el término independiente o libre, ¿ya? O sea, es el número que no lleva letra. Teniendo en cuenta estas tres cositas, vamos a hacer la siguiente tabla, ¿ya? Esto es lo primero que deben aprender ustedes para poder resolver ecuaciones cuadráticas, ¿ya? Identificar los coeficientes numéricos de una ecuación cuadrática. Entonces aquí tenemos la primera ecuación. Tenemos el 3x al cuadrado más 5x menos 1 igual a 0. Entonces, el coeficiente A es el número 3. Recuerden que el A siempre acompaña al x cuadrado. El B acompaña al x y el C es el número que está solito. Entonces, ¿qué número acompaña el x cuadrado? El 3. Entonces aquí yo coloco 3. El coeficiente B acompaña el x. Entonces, aquí está el x. ¿Y qué número acompaña el x? El 5, positivo. Entonces aquí yo coloco 5. Y el C es el número que nos lleva a letra, ¿ya? El número que queda libre, que sería el menos 1. ¿Ya? Esto es importante que lo sepan identificar. El A, el B y el C. ¿Ya? Vamos a hacer el segundo. Entonces, nuevamente, yo tengo que identificar el coeficiente A. El A es el número que acompaña el x cuadrado. En este caso sería menos 2. Aquí entonces yo coloco el menos 2. El coeficiente B acompaña al x. En este caso sería el 8. Y el coeficiente C es el número que nos lleva a letra, ¿ya? El que queda solito. En este caso, ¿cuál sería? El 0. El 0. Porque no hay. Y si no hay, es 0. Perfecto. ¿Ya? Vamos a hacer el tercero. El coeficiente A, ¿cuál sería? El 7. Perfecto. Coeficiente B, El 4. No, no. el 9. El 9, el 9. No, menos 9. Va, menos 9. Sí, correcto. Y el C sería el término que queda libre, que sería el El 4. 4. Bien, vamos con el cuarto. Coeficiente A, Sería el X2, po. el X2, Menos uno. Menos. correcto, menos 1. Entonces aquí vamos a recordar algunas cositas. Cuando se encuentre con un término así, ¿ya? Y nos lleva coeficiente numérico, se asume que hay un 1 que no se anota. No sé si ustedes se acuerdan de eso, ¿ya? En álgebra el 1 no se anota, ¿ya? Pero se asume que está, por si acaso. ¿Y por qué se toma como menos 1? Porque viene el menos. Porque hay un signo ahí, Ah, ¿ya? El coeficiente B sería el 6. Y el coeficiente C sería el número que nos lleva letra. En este caso sería el 1 positivo. Ya. ¿Alguna duda, alguna consulta con estos 4 primeros? Profe, ¿puede explicar el último, porfa? Ya, voy a borrar este último, espérame. Ya, entonces, nuevamente, el coeficiente A es el numerito que acompaña el x cuadrado, el coeficiente B es el numerito que acompaña el x, y el C es el número que queda libre, ¿ya? Que no lleva letra. Entonces, acá está el x cuadrado, y aquí hay un numerito que
en álgebra no se anota, o comúnmente no se anota, pero está ahí, ¿ya? Que es el 1, ¿ya? Aquí hay un 1 que no se anota. Por eso yo coloco aquí menos 1, porque se coloca con signo y todo, ¿ya? El coeficiente b es el número que está al lado del x, que en este caso sería el 6. Y el c es el número que queda libre, que sería el 1 positivo, ¿ya? Por si acaso. Fíjense bien en la siguiente ecuación. Este x cuadrado no tiene ningún número. Y si no tiene ningún número, se asume que hay un Sería el 1. 1. El 1. Ya eso no lo pueden olvidar. ¿Ya? Hay un 1. El coeficiente b, ¿cuánto vale? 0. 0. Porque no hay. No hay. ¿Ya? Entonces, 0. Y el coeficiente c sería 6. el 6. 6 positivo. ¿Ya? El último, coeficiente a, ¿cuánto sería? 1. Coeficiente b, El 4. ¿Cómo se dice esto? Menos 4/5. perfecto, menos Es 4 quintos. Y el c sería el 7. Ya, esto es muy importante que lo sepan reconocer, ¿ya? Porque esto es fundamental para utilizar la fórmula, ¿ya? Por si acaso, esto es muy importante que lo sepan identificar estos coeficientes. Muy importante. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a resolver algunas preguntas. Dice, ¿encontraste una ecuación donde a sea igual a 0? Veamos. En todas estas ecuaciones, ¿el a fue 0? No. No. ¿Ya? Entonces, aquí le colocamos no. ¿Ya? La segunda pregunta dice, ¿qué sucede si el coeficiente a es igual a 0? ¿Qué pasaría si el coeficiente a es igual a 0? ¿Se transforma en 1 o no? A ver, si yo tengo 0 por x cuadrado más 3x, estoy inventando una ecuación, menos 1 igual a 0. ¿Qué pasa ahí? Quedan 0. Todo No, no número, existe. todo número multiplicado por 0 me va a dar 0, ¿cierto? Y el 0 en una ecuación no se anota, no me influye en nada, entonces me quedaría así. ¿Y eso es una ecuación cuadrática? No. No. Entonces, dice, ¿qué sucede si el coeficiente a es igual a 0? No sería una ecuación cuadrática, ¿ya? Para que lo vayan entendiendo un poquito. Entonces, el a no puede ser 0, ¿ya? Imposible que sea 0 el coeficiente a. La tercera pregunta dice, ¿los coeficientes b y c pueden ser igual a 0? Veamos la tablita anterior. Sí, pues. Sí, dijo la Constanza. Sí, ¿ya? Sí, puede Aquí no ser. hay problema. El b puede ser 0, como en este caso de acá, o el c también puede ser 0. Ahí no hay ningún problema. Sí, ¿ya? No hay problema si el coeficiente b o el c son igual a 0, ¿ya? Bien, vamos avanzando. Ahora vamos a hacer el proceso inverso. Yo les voy a dar los valores de los coeficientes numéricos y ustedes tienen que encontrar la ecuación cuadrática. Entonces, el a, recuerden que siempre acompaña al x cuadrado. Entonces, como el a es 2, sería 2x al cuadrado. El b siempre acompaña al x. Y el b en este caso es menos 4. Entonces Menos sería 4x. menos Menos 4x, 4x. correcto. Y Más el 8. c más 8, porque el c es el término que queda libre.
Es Y igual como es a una 0. ecuación cuadrática, tiene que ser igual a 0. 0. ¿Ya? Entonces estamos haciendo el proceso inverso. Vamos con el siguiente. El A es menos 3. Menos 3 al cuadrado. Menos 3x al cuadrado. Aquí el b es 0. Más Entonces X. sería más Más 0. 9 igual a 0. Porque el b es 0, entonces no me sirve de nada colocar esto. ¿Ya? Porque 0 por b es 0. ¿Ya? Vamos con el siguiente. El coeficiente a es 6 quintos. Entonces sería 6 quintos X x al cuadrado cuadrado. Menos 6X. menos 6x Es igual a 0. igual a 0. Bien, porque el coeficiente c es 0, entonces no se anota. ¿Ya? Bien, aquí el a es menos 1, el b es menos 1 y el c también es menos 1. Menos X al cuadrado. ¿Ya? Menos X. Menos x Menos 1 menos 1 igual a 0. a 0. ¿Ya? Ahora, ustedes perfectamente lo pueden escribir así. ¿Ya? No hay ningún problema. De las dos formas está correcto. Pero matemáticamente se escribe de esta forma. ¿Ya? Por si acaso. Y vamos con el último. El coeficiente A es 0,4. Entonces me va a quedar 0,4 x al cuadrado más 0,1 x más 0,3 igual a 0. ¿Ya? Entonces ahí descubrimos la ecuación cuadrática según los coeficientes numéricos. Entonces es importante que recuerden la estructura de una ecuación cuadrática. La estructura es la siguiente: ax al cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Ya? Eso no lo pueden olvidar. ¿Ya? ¿Y por qué, profesor, se le pone igual a 0? Ya, porque al hacer igual a 0 se puede utilizar la fórmula o se puede encontrar las soluciones de la ecuación. Entonces es como fundamental que la ecuación esté igual a 0 para encontrar las soluciones. Si ustedes le colocan, no sé, ejemplo, una ecuación así, se me hace imposible utilizar la fórmula. Se me hace imposible utilizar la fórmula si la ecuación cuadrática está escrita de esta manera. Entendido. ¿Ya? Entonces, la ecuación cuadrática, o sea, la fórmula de la ecuación cuadrática se puede utilizar siempre y cuando la ecuación esté con esa estructura. O sea, esté igual a 0. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta estas dos tablitas que hemos hecho, vamos a ver los tipos de ecuación cuadrática que hay. ¿Ya? Existen dos tipos, que son las incompletas y las completas. De las ecuaciones incompletas se subdivide en dos, que son las binomial y las pura. En la binomial, el coeficiente c, si se fijan aquí no hay, el coeficiente c es 0. Entonces aquí un ejemplo de binomial sería 2x cuadrado más 5x igual a 0. Eso sería una ecuación cuadrática incompleta binomial, ¿ya? Porque el coeficiente c es 0. Vamos con la incompleta pura. Si se fijan acá, no hay coeficiente b. Eso quiere decir
que el coeficiente b es igual a 0. Ejemplo, sería 3x cuadrado menos 8 igual a 0. ¿Ya? Esa ecuación sería una ecuación cuadrática incompleta pura. ¿Ya? Entonces, es importante que la sepan reconocer. Ahora vamos con las ecuaciones cuadráticas completas. Entonces, completas es decir que tienen todos los coeficientes, el a, el b y el c. Está la particular, en el cual el a siempre va a ser igual a 1. El coeficiente numérico del a siempre va a ser 1. Ejemplo, x cuadrado menos 3x, no sé, menos 4 igual a 0. El coeficiente a siempre va a ser 1. ¿Ya? En la particular. En la general, el coeficiente a puede ser cualquier número, 2, 3, 5, 7, 8, 10, una raíz, un número decimal, fracción, pero no puede ser, aquí lo voy a colocar, el a tiene que ser distinto de 1, porque si no sería particular, y tiene que ser distinto de 0, obviamente, si no, no sería ecuación cuadrática, ¿ya? Entonces aquí están todos los tipos de ecuaciones cuadráticas que vamos a ver ahora, ¿ya? Estos 4 tipos de ecuaciones los vamos a trabajar ahora. Binomial, pura, particular y general. Entonces, vamos con las soluciones, que es lo importante. Soluciones de una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática posee dos soluciones, x1 y x2, las cuales pueden ser encontradas a través de diversos métodos, ¿ya? Un método es la factorización, el otro método es la raíz cuadrada y el tercer método es la fórmula de la ecuación general. Nosotros lo vamos a enfocar en el tercer método, ¿ya? ¿Por qué en este método lo vamos a enfocar? Porque esta fórmula nos sirve para resolver todas estas ecuaciones, todas, los 4 tipos que hay, ¿ya? En cambio, la raíz cuadrada solo sirve para algunas ecuaciones, no nos sirve para todas. Y la factorización nos sirve, ¿ya? Pero hay ecuaciones que son muy difíciles de factorizar, ¿ya? Son muy rebuscadas, muy complicadas. Entonces, por lo tanto, la fórmula de la ecuación general es la que vamos a utilizar porque nos sirve para todas las ecuaciones cuadráticas, para todas. Entonces, vamos a ver cómo es la fórmula. Entonces dice, fórmula de la ecuación general. Dice, resolver a través de la fórmula de la ecuación general se siguen los siguientes pasos. El primer paso, que ustedes ya lo saben, es identificar los coeficientes A, B y C. Ya, eso es lo principal. El segundo paso es reemplazar los coeficientes en la fórmula. Entonces, los valores del A, el B y el C, yo lo tengo que reemplazar en esta fórmula. Y el tercer paso es empezar a resolver. ¿Ya? Ahora, la fórmula se ve un poco así como que da miedo, pero es súper sencilla. ¿Ya? Es súper sencilla de aplicar. Entonces, la idea es empezar a hacer ejercicios aplicando la fórmula. Entonces, dice el primer ejemplo, resolver a través de la fórmula de la ecuación general la siguiente ecuación cuadrática. ¿Ya? Entonces tenemos 3x cuadrado más x menos 2 igual a 0. El primer paso, no se olviden, es identificar los coeficientes el a, el b y el c. Eso es lo primero. Y en este paso no se pueden equivocar, ¿ya? Porque si se equivocan aquí,
todo lo demás está mal. ¿Ya? Entonces, el valor del A, ¿cuánto sería? 3. 3. Perfecto. El valor del B, 1. X. 1. 1. Recuerden, 1. Perdón. 1. Bien. El C sería el menos 2. Menos 2. ¿Ya? Menos 2. Ya. Hasta ahí. ¿Alguna duda? No hay dudas. Ya. Esto es el primer paso. El segundo paso es reemplazar estos valores en la fórmula. Como aquí la variable es X, entonces aquí yo coloco X va a ser igual a menos B, que esta es la fórmula, más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C. Aquí cierro raíz. Y todo esto va a estar dividido por 2 por A. ¿Ya? Esa es la fórmula que se tienen que aprender. Entonces, empiezo a reemplazar aquí. Aquí me dice menos B. ¿Pero cuánto vale B? B vale 1. Entonces me va a quedar menos 1, porque acá hay un menos, ¿ya? Más menos la raíz de B al cuadrado. ¿Y cuánto vale B? B vale 1. Entonces yo coloco 1 al cuadrado menos 4 por A. ¿Cuánto vale la? La 3. vale 3. Profe, Dígame. ¿es necesario colocarle paréntesis al 1 al 1? Cuando es positivo, no. Ah, ya, en este caso porque es negativo hay que colocarle paréntesis. Sí. ¿Ya? Perfecto. El C es menos 2. Entonces aquí yo coloco menos 2. Y aquí yo cierro la raíz. Y todo esto va a estar dividido por 2 por A. 2 por A. Por 3. Por 3. Ya, entonces, antes de pasar al siguiente paso, duda con este reemplazo. Duda con este reemplazo. No. ¿No? Ya, entonces vamos a pasar al siguiente. Y el siguiente paso es empezar a resolver esto. Entonces, menos 1 más menos la raíz. Y aquí tengo que empezar a resolver lo que está dentro de la raíz. ¿Ya? 1 al cuadrado es 1. ¿Ya? Recuerden que 1 por 1 es 1. ¿Ya? Y aquí es lo más complicado o es lo que comúnmente se equivocan muchos en esta multiplicación de estos tres numeritos, ¿ya? Porque a veces hay signos y ahí se equivocan. Entonces aquí mucho ojo, por si acaso. Entonces, primero multiplico los números. 4 por 3, 12, y 12 por 2, 24. Ahora voy a ver el signo que tiene el 24, si es positivo o negativo. Menos por más me da menos, y menos por Por menos menos. Más. me va a quedar positivo. Dividido en 2 por 3, que es 6. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿hasta ahí alguna duda? No. ¿Duda, consultas? Entonces No les hay vuelvo a duda, pues. repetir, cuando empiecen a trabajar con esta formulita, tengan mucho ojo al multiplicar el menos 4 por A por C, ¿ya? Porque ahí están todos los errores, en esa parte, ¿ya? Entonces, todavía tengo que seguir resolviendo esto, porque hay una suma dentro de la raíz. Entonces, resuelvo esa suma. 1 más 24 es 25.
dividido en 6. ¿Ya? Solamente, La Juanita dice que no entendió la última parte. Si la puede explicar de nuevo. ¿cuál es la última parte? Juanita. ¿Cuál es la última parte? La de los signos. El más y menos. Antes del. Asumo que antes del. Esta parte de acá. Sí. Ya. Lo voy aquí a anotar al ladito, ¿ya? Aquí arriba. El menos Pero- 4 por 3 por menos 2. ¿Ya? Primero, que es así, mucho más ordenado, es primero multiplicar los números. ¿Ya? 4 por 3 me da 12 y 12 por 2 me da 24. ¿Ya? El problema siempre está en los signos, ¿ya? Y ahí está el error que cometen muchos, ¿ya? Una forma de entenderlo y no equivocarse es colocándolo de esta manera. Colocar solamente los signos acá. Menos por el signo del 3, que es positivo, por el signo del 2, que es negativo. Y ahí yo digo, menos por más, ¿cuánto me da? Menos, ¿cierto? La regla de los signos. Y menos por menos me da más. Más. Por eso me da más 24, me da positivo. ¿Ya? Yo les recomiendo que lo hagan de esa manera si les cuesta mucho. ¿Ya? Ahora, si son capos, lo pueden hacer de forma directa. ¿Ya? Pero tengan mucho ojo en esta parte de los signos. ¿Ya? Por si acaso. Bien. Seguimos acá. Entonces me quedaría x igual a menos 1 más menos la raíz de 25. Ustedes ya saben calcular raíces. ¿Ya? La raíz de 25 es 5 5. dividido en 6. ¿Ya? Y cuando ya llegaron a este punto, cuando ya eliminaron la raíz, yo la separo en dos soluciones. Fíjense bien. Aquí yo lo separo en dos. Aquí pueden colocar, no sé, x1, X es igual. 2. Si se fijan acá, en esta parte hay un más menos. Entonces, La primera es más, la segunda menos. me va a quedar el x1, me va a quedar menos 1 Menos 1, más más 5. 5 dividido en 6. Y el 6. x2 me va a quedar en menos 1 Menos, menos menos 5 5 menos 6. dividido en 6. Y ahí están las dos soluciones. Entonces ahora, ¿qué me queda por hacer? Es resolver esta fracción que tengo acá. Menos 1 más 5, como son Más signos 4, distintos, se va a restar, ¿cierto? Y se conserva el signo del mayor, ¿sí? que es Serán 4 4 en 6. ¿Ya? Como ustedes ya son segundo nivel Simplificar medio, por 2. esto lo tienen que simplificar, ¿ya? Simplificar por 2. Correcto. Como el 4 y el 6 son números pares, yo puedo simplificar por 2. 2 terceros. Y me va a quedar la primera solución, 2 2 terceros. tercios. Y ahí ya tengo la primera solución de la ecuación cuadrática. Vamos con la segunda. Aquí tengo menos 1 y menos 5. Como son signos Menos iguales, 6. correcto, se van a sumar y se conserva el signo. Menos 6 dividido en 6. Dividido en Ahora, esta división es exacta. Se puede calcular. menos 1. La resulta. Correcto. 6 dividido en 6 es 1. Y como hay un menos, Menos 1. menos. Y ahí yo tengo las dos soluciones de la ecuación cuadrática. Así se resuelve utilizando la fórmula general de la ecuación cuadrática. ¿Alguna duda?
¿Alguna consulta? Hola, profe, buenas noches. Soy Buenas Carlos. noches. Oiga, va a ser más ejercicio, Sí, pero obvio. lo que pasa es que yo recién vengo llegando a la casa, venía viajando y recién prendí el computador. Ya, sí, no hay problema si vamos a hacer más. Quedan mucho más Por todavía. favor, profe. Gracias. ¿Dudas, consultas? O si no, paso al siguiente. Ya. ¿No hay consulta entonces por el chat, Nico? ¿No hay nada? Nada, profe. Nada. Ya. Vamos a hacer otro entonces. Ya, dice resolver a través de la fórmula de la ecuación general la siguiente ecuación cuadrática. ¿Ya? Ahora, esta es una ecuación cuadrática, ¿ya? Porque está elevado al cuadrado. Ahora, en vez de x, yo les coloqué m, pero sigue teniendo la misma estructura de una ecuación cuadrática, ¿ya? Así que no se asusten por el cambio de letra, porque no necesariamente todas las ecuaciones van a ser con x, ¿ya? Así que mucho ojo con eso, no se acostumbren con una sola letra, no se acostumbren con la x, ¿ya? Entonces, el primer paso siempre es identificar el A, el B y el C. En este caso, el A, ¿cuánto sería? 1. 1, correcto. El A es el número que está al lado de la variable que está al cuadrado. Este es el A. Aquí sería el A. El B sería el 3. 3. Y el C es el número que queda libre. O sea, el menos 10. El menos 10. ¿Ya? Recuerden que en este paso no se pueden equivocar. ¿Ya? Acá no se pueden equivocar. Porque si no, va a estar todo malo. ¿Ya? Dudas con el A, el B y el C. Dudas, consultas. Dudas, consultas, ¿no? Ya. Entonces ahora vamos a empezar a aplicar la fórmula. Como ahora la variable es m, yo aquí coloco m va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, y todo eso va a estar dividido en 2 por a. Entonces, el segundo paso es reemplazar estos valores que tengo acá, el a, el b y el c, en la fórmula. ¿Ya? Simplemente yo tengo que reemplazar. Entonces aquí dice menos b. ¿Y cuánto vale b? b vale 3. Entonces aquí yo escribo menos 3 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, pero b es 3. Entonces me va a quedar 3 al cuadrado menos 4 por a. A vale 1. Entonces aquí yo coloco un 1 por c. Y c vale menos 10. Menos 10. Entonces aquí yo cierro la raíz. Y todo esto va a estar dividido por 2 por a. O sea, 2 por 1. Por 1. Ya. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Dudas, consultas. ¿Tú? Pregunte, no se quede con las dudas. ¿No? ¿No hay nada? Ya. Entonces, vamos No, a nada. avanzar entonces. Entonces, el tercer paso es empezar a resolver esto. ¿Ya? Entonces aquí coloco el menos 3 más menos raíz cuadrada y empiezo a resolver lo que está dentro de la raíz. 3 al cuadrado es 9, ¿ya?
recordar que 3 al cuadrado significa que el 3 se multiplica por sí mismo 2 veces, ¿ya? No me vayan a decir 3 por 2, 3 elevado a 2 es 6, ¿ya? Porque ahí estaría malo. ¿Ya? Así que mucho ojo ahí, por las potencias. Ahora, viene el producto de estos 3 numeritos, que yo les dije que había que tener cuidado. 4 por 1, 4, y por 10, 40. Veamos el signo ahora. Menos por más me da menos, y menos por menos me da más. ¿Ya? Entonces me quedó el 40 positivo. Y 2 por 1 es 2. 2. Nuevamente, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta hasta ahí? Dudas, consultas, háganlas ahora. No se queden con la duda, por favor. Siempre se resuelve de la misma manera. Siempre. Siempre, siempre. ¿Ya? Hasta aquí siempre se resuelve de la misma manera. ¿Ya? Después vamos a ver otro tipo de ecuaciones. Más adelante. Creo que la siguiente es un poquito diferente. Entonces ahora voy a resolver lo que está dentro de la raíz, porque todavía no termino, porque tengo una suma acá. Entonces yo resuelvo esa suma. 9 más 40, eso me da 49, dividido en 2. ¿Ya? Ustedes ya saben calcular raíces, eso ya se vio. Entonces, la raíz cuadrada de 49 es 7 7. ¿Ya? Y dividido en aquí 2. dividido en 2. Y cuando ya llegamos a este punto, ¿ya? Cuando ya no tenemos la raíz, se Aquí separa 1 y aquí 2. en dos soluciones. Como ahora ya no es la variable x, sería m. M1, M2. M2. ¿Ya? Entonces aquí yo la separo en dos soluciones. Me quedaría menos Menos 3 3 más más 7 7 dividido en dividido en 2. 2. Y me va a quedar menos 3 Menos 3 menos menos 7 7 partido en dividido en 2. 2. ¿Ya? Y ahí empiezo a resolver. Menos 3 más 7 se 4. restan. Eso me da 4. 4 en 2. Y 4 dividido en 2, 2. 2. Y aquí ya tengo la primera solución de la ecuación cuadrática. Vamos con la segunda. Menos 3 con menos 7 Menos son 10 signos iguales, correcto. Se suman y se mantiene el signo, en 2. Menos 5 le resultó. correcto. Menos 10 dividido en 2, eso me da menos Menos 5. 5. Y ahí estarían las dos soluciones de esta ecuación cuadrática. Si se fijan, es muy parecido al ejercicio anterior, ¿ya? Los mismos pasos, ¿ya? Dudas, consultas, para alcanzar a hacer el siguiente. Me queda tiempo. Aprovechen, hacen las consultas necesarias. No hay dudas. Sigamos. Sigamos. Ya. Recuerden que igual la clase está grabada, así que si les queda alguna duda, ¿ya? Después la pueden revisar la clase. Profe, Dígame. ¿el M1 siempre es suma y el M2 siempre resta? ¿O puede ser al contrario? No, si aquí esa parte de ahí es al gusto del consumidor. Usted perfectamente me puede decir acá M2, M2 y M1. Da Ah, lo ya. mismo, ¿ya? Eso lo ve usted. Vale, ¿Ya? vale. Bien, vamos a hacer el siguiente. Dice resolver a través de la fórmula de la ecuación general la siguiente ecuación cuadrática. Tengo un 3i al cuadrado
menos 6i igual a menos 2. Ahora, ¿qué pasó acá? No está la 0. No está igual a 0. ¿Y se puede dejar igual a 0? Porque recuerden que la ecuación cuadrática sí o sí tiene que estar igual a 0. Si no, yo no puedo utilizar la fórmula. Entonces, Entonces no puedo utilizarla. sí se puede. Y aquí viene lo que tienen que hacer ustedes en la pregunta esencial. Este menos 2 lo tengo que sacar de aquí. Lo tengo que pasar al lado izquierdo. De los primeros, ¿o no? Sí, 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 Da lo sí, mismo sí. si de los primeros o de los segundos o terceros. Da lo mismo el orden, ¿ya? Pero sí o sí lo tengo que pasar al lado izquierdo. Entonces, si el 2 está restando, pasa hacia el otro lado, Más. correcto, pasa sumando. Más Igual 2 a igual a 0. 0. Y ahí me quedó 0. Y ahora yo recién puedo empezar a utilizar la fórmula. ¿Ya? Por si acaso. Bien, como ya tengo la ecuación cuadrática igual a 0, el primer paso es identificar los coeficientes numéricos. El A sería 3 3, correcto. El B sería El menos 6. 6, menos 6. Y el 2. El 2. 2, correcto. ¿Ya? Recuerden que en esta parte no se pueden equivocar. Aquí no se pueden equivocar. Entonces, cuando ya identifiqué los coeficientes numéricos, yo tengo que hacer el reemplazo en la fórmula. Como aquí la variable es i, entonces aquí yo coloco i va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo esto va a estar dividido en 2 por a. ¿Ya? Entonces ahora lo que tengo que hacer es empezar a reemplazar. Ya, entonces dice menos b. Y aquí el b es menos 6, así que aquí mucho ojo. Primero voy a colocar el menos de la fórmula. Y después voy a colocar el valor de b, que sería Menos 6. menos 6, ¿ya? Lo puse en paréntesis para hacerlo mucho más ordenado, ¿ya? Porque hay doble signo. El más menos o de la menos. fórmula y el menos del b, ¿ya? Esto es muy importante, no se vayan a equivocar con esto, ¿ya? Con los signos. Más o menos. B al cuadrado significa menos 6 Menos 6 al al cuadrado. cuadrado menos 4 por A, que sería 3 Por 3. por C, que sería 2. Y todo esto va a estar Dividido en 2 dividido en por 3. 2 por 3. 2 2 por por 3. 3, ¿ya? Y ahí está el reemplazo hecho, que sería el segundo paso. Y el tercer paso es empezar a resolver esto, ¿ya? Principalmente lo que está dentro de la raíz, ¿ya? Entonces aquí tengo doble signo. ¿Qué se hace acá con el doble signo aquí? Hay que Como una multiplicarlo. multiplicación. Perfecto, También más multiplicación. 6. Más menos, raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado. ¿Cuánto es? 6 por 6. Más 36. Correcto, sería 36. 36. 4 por 3, Menos 12. Y 12 por 2, menos 24. 12, menos 24. Menos 24.
Ahora voy a empezar a ver el signo del 24. Menos Menos. por más, menos, y menos Miguel, por más, menos. Miguel, Dime. Menos. Miguel. Disculpa, que parece que tuviste una falla de internet Dime. porque de un momento. ¿Ahí me escuchas? ¿Sí? Tuviste como una falla, no sé si fuiste tú o fui yo. En realidad los chiquillos igual comentan que se pegó. Si pudieras volver a explicar desde el paso anterior, porque hay un bloque entero que no se escuchó. Del primero, porfa, profe, que ahí como que se pegó. Se pegó y de un momento a otro apareció el ejercicio resuelto. Pero no te enojes. Tranquilo, no borres toda la pizarra. Voy a escribir nuevamente la fórmula. Sería menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Y todo eso dividido en 2 por a. El Consulta, b, profe, dígame, siempre tiene que ser multiplicado por 2, aquí en el denominador, abajo, ¿eh? sí, siempre es por la fórmula. La fórmula está escrita de esta manera. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, No estos es numeritos porque que están aquí, la B, estos numeritos que están aquí, el 2 y el 4, siempre van en la fórmula, siempre, eso no van a cambiar, ¿ya? No cambian. vale, profe, perfecto. Ya, entonces la fórmula aquí dice menos b. Entonces aquí yo voy a colocar el menos de la fórmula, y aquí voy a colocar el menos 6. ¿Ya? Hay un doble signo, ¿ya? Mucho ojo con eso. Más menos la raíz de b al cuadrado, que sería 6, menos 6 al cuadrado, menos 4 por a vale 3, por c, que vale 2. Y todo esto va a estar dividido en 2 por a, o sea, 2 por 3. Ya, hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿No? Chicos, hasta esa parte, ¿alguna duda? No hay dudas. ¿No? ¿No hay duda por el chat tampoco? Sí, Valentina dice que no entiende aún. Vale, yo creo que, mira, Miguel, si pudieras explicar nuevamente de dónde salen los datos, de dónde sale el menos b, qué dato es b, qué dato es a y qué dato es c, por favor. Ya, entonces, la ecuación cuadrática tiene esta estructura, ¿ya? Esa es la estructura de la ecuación cuadrática, ¿ya? Ahora, la letra puede cambiar, pero esta va a ser la estructura de la ecuación cuadrática. Entonces, el coeficiente a siempre va a acompañar a la variable que esté al cuadrado. El coeficiente a siempre va a acompañar a la variable que esté al cuadrado. Es decir, ¿qué número acompaña al i al cuadrado? ¿Qué número está al lado del i al cuadrado? En este caso sería el 3. 3. Entonces, el 3 sería el coeficiente a. Entonces, el numerito que esté al lado de la variable que esté al cuadrado va a ser el coeficiente a. Siempre va a ser así. El numerito que esté al lado de la variable al cuadrado siempre va a ser el a. ¿Dudas con eso? ¿Dudas con eso?
dudas, consultas con esa parte? No, parece que no. Sigue ¿No? nomás, Miguel. Ya, el B siempre va a acompañar a la variable que esté elevada a 1 o que no tenga ningún número acá. ¿Ya? En este caso, el B acompaña a la X, pero en este caso, el B acompaña al Y. ¿Ya? El B siempre acompaña al X o a cualquier letra que no tenga exponente. ¿Ya? En este caso, tengo la variable I, que no tiene exponente, y aquí hay un numerito que la acompaña. Y este numerito va a ser el coeficiente B. Y el coeficiente C, el coeficiente C, el coeficiente C va a ser el número que queda solito, el número que no lleva letra, que en este caso sería el 2. ¿Ya? Entonces, otra forma de identificar los coeficientes A, B y C es escribir la estructura de la ecuación cuadrática y abajito de ella colocar la ecuación que tengo, la ecuación cuadrática que tengo. Y ahí yo identifico quién es el A, quién es el B y quién es el C. El A, el B y el C. ¿Ya? Esa es otra forma de poder identificarlo si aún me cuesta encontrar los coeficientes numéricos. ¿Ya? Por el tiempo, vamos a llegar hasta aquí. ¿Ya? Con lo que hemos visto, yo creo que ya deben ser capaces de resolver la pregunta esencial. ¿Ya? Pero recordar que lo principal para resolver una ecuación cuadrática es identificar los coeficientes A, B y C. ¿Ya? Eso es fundamental. Les voy a presentar la pregunta esencial de esta semana. Recuerden que tiene hasta el día viernes 10 de la noche para enviarla. ¿Ya? Y aquí está. Dice, resolver la siguiente ecuación utilizando la fórmula general y unir con sus respectivas soluciones. Y recordar que todo desarrollo tiene que ir en la hoja. Entonces aquí yo tengo una ecuación cuadrática, ¿ya? Pero esta ecuación cuadrática hay que hacer un trabajo previo, ¿ya? Porque la ecuación cuadrática siempre tiene que estar igual a 0. Y en este caso no está igual a 0. Entonces yo tengo que hacer un trabajo previo con ese 13i. Ya lo tengo que sacar de ahí, ¿ya? Y cuando ya lo saque de ahí, empiezo a utilizar la fórmula. Primero hay que encontrar los coeficientes A, B y C y después aplicar la fórmula. ¿Ya? Y aquí hay las posibles soluciones que puede dar esta ecuación. ¿Ya? Ustedes tienen que unir o identificar cuál de estas soluciones es la correcta. ¿Ya? Si no les quedó claro en esta clase, la próxima clase vamos a tratar de sacar las dudas que tengan y esto quede mucho más clarito. ¿Ya? Eso por hoy. ¿Algo que ¿Dudas? decir antes de ¿Preguntas? terminar? Si no tienen dudas, chiquillos, damos por terminada la clase de matemática.